Muy buenos días, les doy la bienvenida a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Norma y les agradezco grandemente que hayan entrado al canal, ya que el día de hoy voy a estar compartiendo sobre qué son las bienaventuranzas, entrando al capítulo 5 del libro de Mateo. Les invito a que puedan ver los videos anteriores del libro de Mateo capítulo 1 al 4. Le agradezco grandemente a Dios por darnos esta dicha, este gozo de poder leer juntas las escrituras y aprender un poquito más de su palabra. Pero antes de empezar el estudio, voy a dar una oración. Bendito Padre amado, venimos ante el trono de tu gracia en esta mañana, agradeciéndote grandemente por darnos el regocijo de venir una vez más ante tu presencia, de darnos, oh Dios, la dicha de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, poder ver la maravilla de quien tú eres, ese Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, soberano, ese Dios fiel, eterno, ese Dios que nos muestra sus bondades cada mañana, que renueva nuestras fuerzas. Gracias, oh Padre, por permitirnos aprender un poquito más de tu palabra, de conocer, Señor, ahora el día de hoy que vamos a entrar al capítulo 5 del libro de Mateo sobre estas 8 bienaventuranzas, mi Dios, que el día de hoy solamente me voy a enfocar en una sola bienaventuranza porque quiero que esta enseñanza del sermón del monte, Señor, sea algo un poquito más significativo para poder entrar a ver la hermosura de cómo Jesús enseñó a sus discípulos. Que también, Señor, sea la persona del Espíritu Santo preparando nuestros corazones para aprender juntamente contigo, mi Dios, tu palabra. Porque sabemos que solamente la persona del Espíritu Santo puede derramar discernimiento, entendimiento, para que nosotros podamos tener corazones intencionales de escuchar tu palabra, obedecerla. Y sabemos, mi Dios, que solamente tú eres el quien concede la fe, ese fruto que solamente el Espíritu Santo puede proveer a nuestros corazones. Gracias, oh Padre, por este día que tú nos das, ese gozo que tú nos das de poder conocer más de tu palabra. Te agradecemos grandemente en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias. No importa si tienen Biblias en la cual son físicas o Biblias a través de sus celulares o dispositivos. Lo importante es que podamos leer juntas la palabra de Dios y aprender un poquito más sobre la palabra del Señor. Así que el día de hoy me voy a enfocar, antes de entrar al capítulo 5, un poquito sobre qué son las bienaventuranzas, para poder entender un poquito sobre el capítulo 5 del libro de Mateo. Podemos ver que la palabra bienaventuranza o bienaventurados, podemos ver que viene la palabra griego, que significa Macarios, con la letra K. Y vemos que esto en español quiere decir dicha o felicidad. Y vemos que esta introducción, cuando entramos al capítulo 5, vemos que es muy conocido como el Sermón del Monte, donde vemos a Jesús enseñando a sus discípulos en este monte. Y una de las cosas que podemos apreciar de estas bienaventuranzas, para sacarle, como se dice, el jugo a toda esta enseñanza maravillosa que Jesús le dio a sus discípulos, hay que tratar también de enfocarnos de que esto no es una lista o una tabla de leyes, porque de esas enseñanzas que Jesús pues dio a sus discípulos, o una forma o guía en la cual una persona podría convertirse en cristiano, si es que uno lo, lo comienza a aplicar de una manera como si fuera leyes. Eso no te garantiza ser creyente si es que tú lo cumples al pie de la letra. Primero vemos que las bienaventuranzas
aquí nos muestra un contraste de lo que es la dicha, de cómo Dios ve, a cómo esa dicha o gozo o felicidad el mundo lo ve. Una de las cosas que debemos de ver es cómo Dios ve la dicha a través de las bienaventuranzas y cómo el mundo lo ve. Es una de las cosas que tenemos que observar. Porque aquí vemos que el mundo llama el bienestar o bienaventuranza a las cosas físicas, a lo rápido, a, a la fama, al dinero, a tener pues una cuenta bancaria completamente eh, segura, la comodidad de tu hogar, tener una gran profesión, el, el ser empoderado. Y todas esas cosas, pues al mundo le trae gozo. De haber surgido aquí en la tierra, eso también al mundo le trae gozo. Todo de una manera efímera, temporal. Pero esto no tiene nada que ver a la vista de Dios, esa dicha. Entonces, teniendo esto en mente, para que podamos entender de cómo Dios ve la diferencia en lo que el mundo ve, podemos ver otro punto también para poder entender lo que significan las bienaventuranzas. También nos permite poder discernir entre las diferencias en cómo un verdadero creyente piensa y una persona que no cree en Dios piensa. Estos dos tipos de personas, tanto un creyente y uno que no es creyente, ve las bienaventuranzas con una perspectiva muy diferente. Pero podemos ver de que las bienaventuranzas le demuestra, más que nada nos demuestra como el carácter de un verdadero creyente. Que por más que el creyente ni se dé cuenta, va a haber un contraste cómo vive una persona incrédula que no conoce de Dios. Se va a ver la gran diferencia, porque esto nos va a presentar la evidencia de un verdadero creyente y una persona incrédula. Diciendo todo esto, para poder ya concluir lo que es la bienaventuranza, eso es la evidencia de cómo pues Dios nos muestra de la naturaleza de una persona regenerada. Ahora vamos a leer juntas el libro de Mateo, capítulo 5, donde vemos que dice en el título, ya que mi Biblia es de las Américas, dice el Sermón del Monte. Déjenme sus comentarios en sus Biblias cómo se llama el título de su Biblia, aunque no creo que haya mucha diferencia. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Como pueden ver, he leído solamente Mateo capítulo 5 del 1 al 3. Nos vamos a quedar solamente hasta el versículo 3 porque me quiero enfocar en solamente una bienaventuranza día por día. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en esta bienaventuranza. Esta es la primera de las 8 bienaventuranzas, en la cual vemos al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos en este monte llamado el Sermón del Monte. Entonces, como ustedes ya saben, como les expliqué al comienzo, la palabra bienaventurado en griego significa gozo, felicidad. Entonces, es muy importante poder entender lo que la palabra bienaventurado nos quiere mostrar o presentar. Ese gran contraste entre lo que es ser feliz
ante los ojos de Dios y la felicidad ante los ojos del mundo, porque hay una gran diferencia entre esos dos. Pero eso no nos quita de poder nosotros tener una corta enseñanza en la cual podamos aprender un poco más detallado y profundo lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta primera bienaventuranza. Es ver cómo nos puede describir el carácter de una persona creyente que indudablemente nos va a dar un contraste con el carácter de una persona incrédula. Y para poder entender esto, pues tenemos que destacar claramente lo que significa la palabra pobre en espíritu, porque esto es necesario poder llevarnos a poder entender un poquito más lo que quiere decir pobre en espíritu. Entonces, para poder entender eso, tenemos que poder responder qué significa ser un pobre en espíritu. Pero antes de aprender lo que significa ser un pobre en espíritu, hay que ver con qué ojos una persona incrédula ve esa expresión, ser un pobre en espíritu. Usualmente una persona incrédula que no conoce de Dios, está alejado de Dios, ve que es una persona con muy baja estima o autoestima, una persona que, que es una persona muy callada, una persona que limita sus palabras a los demás, o una persona muy cerrada y no quiere que nadie vea su vida en privado. Tampoco se refiere a una persona que no tiene nada de dinero y que vive en la peor miseria de la tierra, o, o es una persona que ha sido abusada, ha sido maltratada, una persona que se deja humillar ante sus familiares, ante sus amistades, ante su familia. Una persona que experimenta lo peor porque según piensa que es pobre de espíritu. Ahora, el Señor nunca va a valorar una persona supuestamente pobre en espíritu porque tiene tanta necesidad material, porque hay gente que puede ser muy pobre, pero puede amar y alabar a Dios, incluso con esa pobreza. O puede ver gente muy, muy pobre, pero puede maldecir y odiar tanto a otras personas. Pero es Dios quien puede evaluar todas esas evidencias, si esa persona es creyente o no. Pero lo que la persona incrédula piensa de la persona, de la palabra pobre en espíritu, no tiene nada que ver con cómo Dios piensa. Ahora vemos que la palabra pobre en griego quiere decir tojos. Y esto nos da una idea de la palabra como si fuera una persona pordiosera, desamparada, una persona que pide limosna. Y una de las cosas que podemos enfatizar aquí es que Jesús no nos habla de una pobreza espiritual sobre la parte material o terrenal en que estamos viviendo actualmente, sino como lo dice en su palabra, de una manera espiritual. Él está hablando sobre una pobreza espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir pobre en espíritu? Y la respuesta es simplemente sencilla. Una persona pobre en espíritu es una persona que reconoce ante la presencia del Señor su miseria espiritual. Es una persona quien sabe que está completamente arruinado
espiritualmente, si es que estamos sin Dios. Una de las cosas que me gusta del autor, pastor John MacArthur, uno de sus comentarios, él dijo de que la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo es cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Es maravilloso ver que a través de la palabra de Dios vemos esta misma humildad en, en las escrituras. Podemos ver sobre la vida de Moisés cómo él se humilló ante Dios diciéndole que no podría ir solo caminando hacia la tierra prometida si es que tú, oh Dios, no estabas con él. Es maravilloso ver de que tanto Moisés, Isaías, podemos ver a otros personajes bíblicos, cómo se humillaban ante Dios, porque ellos reconocían su incapacidad. Ellos conocían de que sin ti, oh Dios, no podían seguir adelante. Reconocían de que no podían ellos de ninguna manera confiar en sí mismos, porque ellos entendieron de que solamente podían ellos encontrar esa, esa, ese gozo, esa alegría, esa satisfacción cuando tú estabas cerca de ellos, cuando tú estabas allí, cuando ellos depositaban toda su confianza en ti. Es reconocer lo maravilloso que es correr a tu gracia, a tu misericordia, de una manera, oh Dios, desesperada. El incrédulo puede correr desesperadamente a buscar sus logros, sus metas, y eso no creo que esté mal, a no ser, digo en el sentido de que de poder conseguir sus metas, sus logros de una manera provechosa, pero estamos hablando de algo efímero, algo que ellos van a lograr por sí mismos, por sus esfuerzos. Pero un verdadero creyente va a lograr correr hacia ti, Señor, para que tú estés allí presente en su caminar. Cada logro que esta persona creyente va a ser porque ha sido gracias a ti, no gracias a sus fuerzas, no gracias a su esfuerzo, sino porque obviamente tú le vas a dar las fuerzas y la sabiduría para que lo logre, pero acá estamos hablando de algo mucho más grande de lo que aquí en la tierra uno puede lograr, sino es estar a tu lado y poner nuestra confianza plena en ti. Hay un gozo que tú das a esta persona creyente, renovada, que ha creído en ti. En ese tiempo no había necesidad de creer en Jesucristo, estoy hablando del Antiguo Testamento, todo era a través de fe. Esa fe que solamente tú habías derramado en estos personajes bíblicos, como por ejemplo Moisés, Josué, a, a estos personajes como Isaías, como Elías. Hay una lista de personajes que nosotros podríamos tomar como referencia, como ejemplo, de cómo ellos pusieron su confianza en ti y encontraban un gran gozo en plenitud, porque solamente dependían de ti, porque todos ellos reconocieron su miseria espiritual, todos ellos reconocieron que fueron hombres humildes y solamente dependían en ti, en tu gracia, mi Dios. Y una de las cosas que más me encanta de este versículo 3 es que termina con una gran promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Es maravilloso ver que solo aquellos que pueden discernir esa gran condición pecaminosa de miseria ante los ojos de Dios, que reconozcan
esa bancarrota espiritual, como decía John MacArthur. Los que reconocen, los que se humillan ante tu presencia, mi Dios, reconocen que han pecado contra ti, mi Dios. Y los que han venido a creer en tu amado Hijo Jesús son recibidos en tu reino, mi Dios. Qué bello saber, mi Dios, esa gran esperanza que tú le has dado al verdadero creyente. Les agradezco grandemente que se hayan quedado hasta el final del video, que hayan aprendido junto conmigo la palabra de Dios y aprender un poquito más de su palabra. Le imploro a Dios de que sea Él quien abra nuestros ojos y nos muestre esa gran condición en la cual un incrédulo puede estar viviendo, que pueda reconocer esa bancarrota espiritual cuando estamos sin Él, así como nos enseña en esa cifra el pastor John MacArthur. A nosotros que somos creyentes, que de ustedes, los que están escuchando este video, pueden ser creyentes o pueden ser no creyentes. Lo importante es que vengamos humillados ante la presencia de Dios, porque ser creyente no significa que ya dejamos de pecar y que vivimos una vida santa y nunca pecamos. Yo podría decir con sinceridad que sería una gran mentira. Los creyentes tenemos grandes luchas y nunca vamos a dejar de rendirnos ante el Señor. Siempre vamos a estar inclinados a reconocer a Dios todas nuestras miserias también, nuestro pecado. Pero una de las cosas que me hace sentir gozosa como creyente es que Dios está cerca de mí y me escucha y puedo sentir gozosamente su amor. Puedo sentir gozosamente de que Él está ahí presente, escuchando y cuidando de mí y de todos los seres que amo. Por eso le imploro a Dios de que sea Él obrando en sus corazones, ya que es la persona, el Espíritu Santo, que derrama esa fe, ese entendimiento, para que se arrepienten de su pecado y vengan a la presencia de Dios a rendirte en el Señor Jesucristo y puedan ser perdonados y tener esa relación con Dios restaurada por esa obra salvífica de Cristo Jesús. Que sea el Señor perdonándonos por nuestros pecados y podamos tener esa vida eterna al lado de Él después de que dejemos esta tierra. Recuérdense que nuestra vida es temporal aquí en la tierra. Es muy corta. Nuestra vida espiritual va a ser eterna y que nosotros podemos estar preparados, vigilando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa segunda venida, donde vamos a ver a ese Jesús triunfante, en la cual traerá juicio. Pero podemos estar tranquilos para los que han creído en Jesús, porque dice en su palabra de que quien cree en mi Hijo tiene vida eterna, mas el quien no cree ya es condenado. Que no tomemos esta palabra a la ligera, que podamos, oh Dios, escuchar tu palabra y entenderla con entendimiento y con temor absoluto ante ti, con ese temor reverente que solamente tú te mereces, mi Dios. Gracias por darnos la dicha de aprender un poquito más de tu palabra. Les invito a que se puedan suscribir y puedan compartir mis videos con sus familiares y amistades. Puedan dejar comentarios, puedan hacerme preguntas de algo que ustedes no entendieron o quieren saber de qué se va a tratar el siguiente video. Como les puedo decir, son 8 bienaventuranzas en la cual día a día voy a estar compartiendo una bienaventuranza más. Que todos pasen un buen día. Nos vemos para el siguiente video. Chao, chao.